recordamos ahora mismo. Y bueno, ahora mismo en la palabra de Dios quisiera que entráramos y pudiéramos tener una reflexión en la palabra de Dios y pudiéramos aprender y comer de la palabra de Dios hoy día. El texto que yo quiero que leamos todos es 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Es el texto base, es el texto en el cual nos hemos apoyado para dar esta miniserie de conferencias que le hemos llamado Amor, Gracia y Comunión. Esta es la tercera de las conferencias de esta miniserie. Y 2 Corintios 13, 14 es el texto base. Dice la palabra de Dios así, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Les invito a que nuevamente entremos en comunión con el Espíritu Santo a través de esta canción. Con dulzura mi vida has llenado, de tu gozo me has llenado. Ven a mí, Espíritu de Dios. Con dulzura mi vida has tocado, de tu gozo me has llenado. Ven a mí, Espíritu de Dios. Ven, reposa en mí. Pon tu fuego en mí. Ven, reposa en mí. Glorioso Espíritu de Dios. Ven, reposa en mí. Pon tu fuego en mí. Ven, reposa en mí. Glorioso Espíritu de Dios. Con dulzura mi vida has tocado, de tu gozo me has llenado. Ven a mí, Espíritu de Dios. Con dulzura mi vida has tocado, de tu gozo me has llenado. Ven a mí, Espíritu de Dios. Ven, reposa en mí. Pon tu fuego en mí. Ven, reposa en mí. Glorioso Espíritu de Dios. Ven, reposa en mí. Con tu fuego en mí. Ven, reposa en mí. Glorioso Espíritu de Dios. Ven, reposa en mí. Pon tu fuego en mí. Ven, reposa en mí. Glorioso Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios está aquí, está aquí. Yo espero que esté ahí en tu casa también, que te ministre a través de esta palabra el día de hoy, esta noche. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hables esta palabra y llegues al espíritu de cada persona, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de incredulidad o espíritu de distracción que quiera arrebatar esta semilla que será sembrada, que será plantada en el corazón de las personas, pueda ser reprendido y quitado, todos esos espíritus que quieren quitar esto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Como ya hemos hablado, lo hemos establecido en las dos primeras conferencias de esta miniserie, el texto anterior, el texto que hemos leído, está hablando del alimento espiritual que nosotros podemos comer en todo momento para llevar una vida en el espíritu y no en la carne. Igualmente tuvimos una miniserie de conferencias en donde contrasté la vida de la carne contra la vida en el espíritu, y todos nos dimos cuenta que la mayor oposición a una vida en el espíritu no es el diablo, sino es nuestra propia carne. O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. Y verdaderamente es muy importante que todos nosotros como cristianos aprendamos a vivir nuestra vida en el espíritu. Así es que la siguiente miniserie de conferencias fueron 5 conferencias en donde yo les hablé cómo es la vida en el espíritu. Y ahora, en esta miniserie, yo lo que le estoy diciendo es cómo podemos comer del espíritu para fortalecer nuestro espíritu de tal manera que tengamos una vida espiritual plena, una vida en el espíritu. Es importante no perder la oportunidad que nos da el Señor de poder volver a comer del árbol de la vida. Como les he dicho en las otras conferencias, el primer Adán perdió la oportunidad, perdió el derecho de comer del árbol de la vida cuando él eligió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer Adán eligió el conocimiento en lugar del discernimiento, eligió el razonamiento en lugar de la dirección del Espíritu Santo. El primer Adán sabía que no podía comer del árbol de la vida y también del árbol de la ciencia del bien y del mal al mismo tiempo. Dios le había dicho que cuando comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría y ya no tendría oportunidad de comer del árbol de la vida. Y sin embargo, le pareció atractivo poder tener un conocimiento que antes no tenía, un conocimiento intelectual, y de esa manera desechó el discernimiento espiritual entre el bien y el mal por tener un conocimiento del bien y del mal. Desde entonces el ser humano no pudo comer del árbol de la vida. Y entonces su espíritu entró en una fase de muerte, se apagó su espíritu, y esa fase de muerte fue llevándolo a vivir cada vez menos años hasta nuestros tiempos en que tenemos una esperanza de vida de 70 y tantos años. En México 79 años las mujeres, 72 años los hombres, pero no se compara con los años que se vivían en aquel entonces, 800, 900 años. A través de esa fase de muerte que entró el hombre, cada vez sus años fueron menos y menos hasta el día de hoy. Así es que el hombre perdió al no poder comer del árbol de la vida, perdió la oportunidad de relacionarse con Dios. Su espíritu entró en fase de muerte, su espíritu ya no funcionó.
De la misma manera que Dios nos hizo con un cuerpo que es capaz de relacionarse con todas las cosas materiales que están alrededor y a través de las cuales conocemos las cosas materiales, nos relacionamos con ellas a través de los 5 sentidos naturales. Dios había dotado al ser humano de un espíritu para poderse relacionar con Dios, de tal manera que el ser humano tenía relacionamiento físico a través de su cuerpo y un relacionamiento espiritual a través de su espíritu. La fusión del espíritu con la carne, con el cuerpo, lo que produjo fue un alma. El alma era el vínculo a través del cual Dios podría llegar hasta la vida del ser humano y le daba una personalidad diferente a través de su alma. Pero el hombre, cuando dejó de comer del árbol de la vida, entonces perdió esa capacidad de relacionarse con Dios, y lo único que pudo hacer es tener una vida en el alma, una vida en razonamientos, sentimientos, emociones, que es lo que el alma puede dar. El hombre entonces, siendo que no tenía esa comunión ya con Dios, fue incapaz de poder vivir conforme a la voluntad de Dios por más esfuerzos que el hombre hiciera. Dios es espíritu y el hombre es carne. Hay una incompatibilidad de naturalezas. Así es que la voluntad de Dios es sublime, la voluntad de Dios es excelsa, la voluntad de Dios es santa, la voluntad de Dios es elevada para una vida en la carne, una vida de alma. Hay una incompatibilidad de naturalezas que le impedía al hombre poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Fue así que Dios planeó, hizo un plan extraordinario para recuperar todo lo que el hombre había perdido. El hombre había perdido el derecho de comer del árbol de la vida. El hombre había perdido el poder vivir en el paraíso. El hombre había perdido su vida eterna, y entonces envió a su Hijo Jesucristo, el cual se degradó de la forma de Dios para venir en una forma de ser humano, para que, siendo un ser humano, recuperara lo que el primer Adán había perdido. Así es que Jesucristo es el postrer Adán. El primer Adán perdió, pero el postrer Adán recuperó lo que el primer Adán había perdido. En Cristo Jesús nosotros hoy día no solamente tenemos derecho de estar en el paraíso, sino de vivir en los lugares celestiales. En Cristo Jesús se nos devolvió la vida eterna, y en Cristo Jesús se nos devolvió el derecho de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es escúchenlo bien, nuevamente es el pasaje que hemos leído, 2 Corintios 13:14. Este es el fruto del árbol de la vida. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es la Trinidad, es Dios en sus 3 personas que nos da, cada uno de ellos nos da lo que ellos tienen para nosotros. El Padre nos da de su amor. La naturaleza de Dios es el amor, y es derramada a nosotros por el Espíritu Santo. El amor es derramado en nosotros, de tal manera que si nosotros recibimos el amor de Dios, lo que estamos recibiendo es su esencia, su naturaleza, para que nosotros funcionemos como Dios es, para que pensemos como Dios piensa, para que hagamos las obras como Dios las hace, porque el amor de Dios estará morando en nosotros, y entonces seremos como es Dios. Dios nos da de su propia naturaleza, que es el amor. Y Jesús, Él también nos da de su naturaleza. Él nos da de lo que Él tiene para nosotros. Él es el dador de gracia. Así es que Él nos da de la gracia, de tal manera que nosotros aprendamos a perdonar como Él perdona. Que aprendamos a no hacer juicios, sino a salvar a las personas de juicio. Que aprendamos a reconciliar a las personas y no a dividir ni a pelear
pelear, que aprendamos a vivir en una vida de santidad y a tener sanidad y además bendición. Así es que Cristo Jesús nos da de su gracia, que es lo que Él tiene para todos nosotros, y nosotros comemos de Cristo Jesús, comemos de su gracia, comemos del Padre el amor que Él tiene, pero también podemos comer del Espíritu Santo, lo que Él tiene para nosotros, y nos dice que es la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos ustedes. Así es que cuando nosotros comemos del Padre el amor, de Jesús comemos la gracia y comemos la comunión del Espíritu Santo, se cumple lo que dice Apocalipsis 22:14, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Así es que cuando nosotros lavamos nuestras ropas con la sangre de Cristo Jesús, somos limpios de todo pecado, somos limpios de maldición. Tenemos derecho de comer del árbol de la vida. Así es que tú tienes derecho para comer del amor de Dios todos los días. Que el amor de Dios sea derramado en ti cada día. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en ti cada día para ser como Jesús. Y además que el Espíritu Santo te dé de su comunión igualmente cada día. Si tú comes estas tres cosas, yo te aseguro, vas a tener una vida en el Espíritu, un espíritu fortalecido. Vas a vivir en el Espíritu y no en la carne. Así es que, como te he dicho, el ser humano, desde que pecó, desde que perdió el derecho de comer del árbol de la vida, su espíritu entró en una fase de muerte. Y cuando nosotros nacemos con nuestro espíritu apagado, con nuestro espíritu en una fase de muerte, no porque nosotros hubiéramos pecado, sino porque tenemos una herencia en el primer Adán, una herencia genética del primer Adán, que nos hace tener su imagen y su semejanza del primer Adán, es decir, un espíritu en fase de muerte, un espíritu que no es capaz de relacionarse con Dios. Es por esto que Jesús dijo esto. Miren ustedes, Juan capítulo 3 verso 5, Juan capítulo 3 verso 5, dice la palabra de Dios: respondió Jesús, le estaba hablando a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido, que es nacido del Espíritu Santo. Este hombre, Nicodemo, era un hombre principal entre los fariseos, era de los principales hombres religiosos de aquel momento. Y él estaba asombrado de ver todos los milagros y señales que Jesús hacía diariamente. Nicodemo estaba convencido de que era imposible que una persona hiciera todos esos milagros y esas señales si Dios no estaba con él. Así es que fue a verlo, pero fue de noche, para no ser visto por todos los demás religiosos y para que no tuviera problemas con todos ellos. Y cuando fue a verlo de noche, recibió una de las enseñanzas más profundas que Jesús haya dado a este hombre Nicodemo, conocedor de las Escrituras. A él le habló profundamente y le dijo que nadie podría entrar en el reino de Dios si no nacía de nuevo. Sin embargo, Nicodemo no alcanzó a entender la profundidad de lo que estaba diciendo Jesús.
Nicodemo lo pensó de manera natural y él dijo, ¿cómo un hombre puede volver a nacer? ¿Acaso una persona puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer cuando ya era grande, cuando ya era viejo? ¿Cómo puede eso suceder? Y Jesús le aclaró las cosas y le dijo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esto? Le estaba diciendo, mira, lo que es engendrado por la carne, lo que tiene genes carnales, resultará en algo carnal. Lo que es engendrado por la carne nace en la carne, pero lo que es engendrado por el Espíritu entonces da a luz una vida espiritual. Evidentemente el reino de Dios no puede ser heredado ni tomado por la carne, porque es un reino espiritual. Así es que es necesario primero nacer en el Espíritu Santo, nacer del Espíritu, para entonces tomar el reino de Dios. Nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Así es que, y yo quiero que ustedes entiendan, en la carne ocurre algo. Un hombre y una mujer se unen en la carne. En esa unidad que hay del hombre y la mujer, el hombre derrama su simiente, derrama simiente dentro de la mujer, la cual esa simiente fecunda un óvulo. Y entonces la mujer queda embarazada. Al cabo del tiempo pertinente, que ese embrión alcanza madurez, entonces nace, la mujer da a luz, y lo que da a luz es carne, porque este es una unidad carnal. Pero lo que hace el Espíritu Santo es muy parecido a lo que ocurre en la carne. El Espíritu Santo viene y se une al espíritu del hombre que estaba muerto, que estaba en fase de muerte. Viene el Espíritu de Dios, se une al Espíritu y derrama la simiente de Dios, que es vida, vida en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. De tal manera que cuando el Espíritu de Dios viene y se une contigo, entonces lo que resulta de esa unidad es una vida nueva, una vida en el Espíritu. Naces de nuevo en el Espíritu. Es decir, tu espíritu que estaba en fase de muerte, ahora es avivado, ahora recibe avivamiento. Tu espíritu es avivado por el Espíritu Santo, por haber derramado en ti la vida del cielo, la vida divina. Entonces tu espíritu es avivado, tu espíritu es encendido, y cuando tu espíritu entra en fase de vida, es capaz nuevamente de relacionarse con Dios, puesto que esa era la función original que Dios le había dado. Quiero decirte que una semejanza es, si una persona muda es una persona que tiene boca pero no puede hablar. Una persona sorda es una persona que tiene oídos pero no puede oír. Una persona puede tener sus brazos y sus piernas, pero capaz que es cuadrapléjico y no puede ni mover sus brazos ni mover sus piernas, por lo cual no puede desplazarse ni tomar cosas. Aunque tiene estos miembros, no le sirven, no funcionan para lo que fueron creados. Así es el espíritu del hombre antes de nacer de nuevo, antes de conocer al Señor, antes de tener esta experiencia espiritual. Así es el hombre. Tiene espíritu pero no funciona, tiene espíritu pero no puede relacionarse con Dios. Solamente hasta que el Espíritu Santo viene a tu vida,
el Espíritu Santo derrama en ti la simiente divina de vida eterna, entonces es que tú puedes tener un relacionamiento con Dios. Así es que el reino de Dios espiritual solamente se alcanza en una vida en el Espíritu a partir de que tú has nacido de nuevo. Ahora bien, a Dios nadie puede conocerle a través de razonamientos o de conocimientos. Muchísimos cristianos saben mucho de Dios porque han leído su Biblia, porque han escuchado predicaciones, tal vez han ido a institutos bíblicos. Entonces saben mucho de Dios a partir de la Biblia. Pero yo quiero que ustedes sepan que es muy diferente saber de Dios que conocer a Dios. Dice Juan capítulo 17, verso 1, la segunda parte. Voy a empezar a leer desde la segunda parte de este verso. Y luego voy a leerte lo que dice Juan capítulo 3, verso 16, la cual todo mundo conoce. Juan 17, 1 dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escucha bien, Jesús tiene el poder de dar vida eterna a todos los que le diste, dice. Y esta es la vida eterna, esta es la parte que yo quisiera que entendieras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna es que tu espíritu viva. Vida eterna es que tu espíritu vuelva a la vida y ahora se relacione con Dios, porque la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. No saber de ellos, sino conocer al Señor. Yo quiero que tú veas que una de las alegorías que nos habla la palabra de Dios, a lo mejor te va a asustar lo que te voy a decir, pero una de las alegorías que usa la palabra de Dios para hablar de las relaciones sexuales de un hombre y la mujer, la palabra de Dios dice: y conoció Adán a su mujer. Esto quiere decir que tuvo relaciones con ella, la conoció. Luego dice también que José, por ejemplo, no conoció a María, su mujer, sino hasta que dio a luz a Jesús. Así es que el término conocer quiere decir tener esa unión íntima, tener esa intimidad entre un hombre y una mujer. Bueno, la vida eterna es tener esa comunión íntima de el hombre con Dios. Tener una comunión íntima es tener ese relacionamiento íntimo. Como un hombre con una mujer tienen un relacionamiento íntimo, de la misma manera Dios quiere tener un relacionamiento íntimo contigo a través de tu espíritu. Lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es tener una comunión íntima con Dios. Es conocer a Dios cara a cara. Es conocer a Dios como es Él. Es conocer a Dios lo que Él siente, lo que Él piensa, como ama. Es que el Señor viva en ti y tengas esa comunión íntima de tal manera que lo puedas conocer perfectamente. En la carne vivimos tiempos en donde se ha tratado de hablar de la sexualidad de una manera diferente a lo que la palabra de Dios nos dice, y se dice
que el sexo y el amor son cosas diferentes. Entonces se dice, tú puedes amar a una persona, pero poder tener sexo con muchos porque solamente es sexo. No pasa nada. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando un hombre y una mujer se juntan, dicen, serán una sola carne, serán una sola carne. Así es que cuando tú vienes con el Señor y tienes una intimidad con el Señor, eres uno con el Señor, eres uno con Él. Serán una sola carne porque hay una unidad, hay un vínculo. Así es que cuando el Espíritu de Dios viene a ti, derrama de su Espíritu, derrama de la esencia divina en ti, entonces tú conoces a Dios y se genera ese vínculo con Dios de amor, un vínculo con Dios de fidelidad, un vínculo con Dios de estar con Él y de conocerle como es Él. Quiero platicarte, te he platicado un poquito de Job. Y quiero simplemente mostrarte así rapidísimamente lo que fue su historia para todos aquellos los que no la conocen. Job, nos dice la palabra de Dios, era un hombre íntegro, era un hombre correcto delante de Dios, era un hombre obediente delante de Dios, fiel en los mandatos de Dios. Pero de repente el diablo quiso quitarle todo, llegó a quitarle todo lo que él tenía, le quitó los hijos, le quitó los amigos, le quitó el dinero y finalmente hasta la salud le quitó, porque el diablo quería demostrarle a Dios que la fidelidad y la integridad de Job no eran otra cosa sino que puro interés, que toda la obediencia que él tenía la hacía por puro interés porque Dios lo bendecía grandemente. Entonces el diablo le decía a Dios, si le quitas toda la bendición, de seguro reniega de ti. Si le quitas toda la bendición, no es que él sea bueno, si le quitas la bendición vas a ver lo que pasa. Entonces, queriéndole probar a Dios que la integridad de Job era solamente un asunto de conveniencia, le quitó todo lo que él tenía y pasó tiempos horrorosos este Job. Así es que vinieron amigos de Job para hablar con él, convencidos todos ellos de que la causa, el origen de lo que había sucedido a Job era que había pecado, que había hecho algún pecado muy grande delante de Dios, por lo cual la maldición lo había alcanzado. Y es que de acuerdo a la ley de Moisés, no podría venir ningún daño a una persona si no era porque había desobedecido, si no es porque había pecado. Así es que estos amigos, conforme a la ley de Moisés, estaban correctos. Ellos decían, si tú fueras íntegro, si tú fueras obediente, tú estarías disfrutando bendiciones. Pero dado que vinieron todas estas maldiciones, es evidente que has cometido algún grave pecado delante de Dios. Y Job se defendía con ellos y les decía, no es cierto, yo me he mantenido en integridad, he sido puro, he sido fiel a Dios, no entiendo por qué vino todo esto. Y empezó incluso a quejarse de que Dios había sido injusto con él porque pues él, siendo íntegro, había recibido males en vez de bienes. Si la ley decía que quien hiciera lo bueno recibiría bendiciones, ¿cómo era posible que él estuviera recibiendo cosas malas si él había sido íntegro? Así es que Elifaz, uno de sus amigos, le dice a Job, Job capítulo 4, verso 6, Job 4:6, le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Escuchen bien, el amigo, después de haber escuchado a Job, le dice, yo veo que la confianza, en donde tú tienes tu confianza, es en el temor de Dios. Tú tienes tu esperanza en tu integridad. Y eso era verdaderamente lo que pasaba con Job.
Él tenía su esperanza en la integridad. Él era íntegro, por lo tanto le tenía que ir bien. Él tenía temor de Dios, por lo tanto no había de qué preocuparse. Él tenía una confianza en el temor de Dios y una esperanza en su integridad. Así es que con este ambiente, con estas circunstancias, Dios viene y le habla al corazón de Job y le empieza a hablar desde un torbellino y le hizo saber que verdaderamente Job no sabía nada de Dios, que no lo conocía, que no conocía ni sus propósitos, ni conocía acerca de la creación, ni conocía cuál era el propósito de su poder, ni de la bendición, que ignoraba todo acerca de la vida, porque Dios es el que había dado la vida. Y el resultado de todas las palabras que Dios le dio a Job, diciéndole que no sabía nada y que era un niño caprichudo, pensando en confiar en su integridad, entonces Job responde de esta manera. Capítulo 42 y verso 1 de Job. Le respondió Job a Jehová diciendo: yo conozco, le dice, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Esto es interesante. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no entiende a Dios. Habla de Él, habla de su poder, pero no lo han experimentado. Hablan del amor de Dios y no lo tienen en ellos. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces le dice, oye Dios, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué diferente actitud la de Job. Ahora dice, te preguntaré y tú me enseñarás, porque verdaderamente no te conozco, porque verdaderamente no sé nada. Confiar en la integridad es una locura. ¿Cómo puedo yo confiar en mi integridad teniendo un Dios santo, teniendo un Dios impresionante, sublime? ¿Cómo puedo confiar en mi integridad? Te preguntaré y tú me enseñarás. Y entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es un encuentro con Dios. Este es que el Espíritu de Dios vino a él. Esto es que se encendió su espíritu. Esto es que él pudo comprobar a Dios y conocer a Dios. Y entonces le dice, de oídas te había oído. Lo que sabía de ti es lo que me habían dicho, lo que había leído, lo que me habían predicado, lo que me habían enseñado. Pero ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven. Por tanto, viendo a Dios, dice, me aborrezco a mí mismo, me aborrezco. No tengo nada que compararme contra ti. Mi integridad es una porquería delante de tu santidad. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira lo que ocurrió con Job cuando él tuvo este contacto con Dios, con la santidad de Dios, cuando tuvo este contacto con el poder de Dios, cuando tuvo este contacto con la sabiduría de Dios. Él se vio tan pequeñito, tan miserable, que él dijo, yo necesito de ti, necesito aprender de ti. Yo me arrepiento todos los días delante de ti, Dios. Enséñame a caminar, enséñame en mis caminos, enséñame en sabiduría, enséñame a vivir esta vida. Si tú estás conmigo, enséñame, Dios, porque no sé nada. Tú puedes creerte un erudito de la Biblia, un erudito de muchísimas cosas, y en realidad no tienes ni idea. Tú puedes creer que sabes mucho de ciencia y en realidad no sabes lo que Dios hizo, ni cómo lo hizo, ni cuáles fueron sus cálculos que Él hizo para hacer las cosas. Probablemente tú te sientas una persona muy intelectual, una persona muy sabia, pero delante de Dios no tienes nada. Cuando tú tienes un contacto con Dios y te das cuenta de la magnitud de Dios y conoces a Dios, entonces tú puedes decir, Dios, yo verdaderamente
me arrepiento, Señor, yo tengo un espíritu contrito y humillado delante de ti. Entonces dice la palabra, yo no desprecio al que tiene un corazón contrito y humillado. Las personas que confían en su integridad son personas que pueden juzgar a las demás personas. Les dicen a los demás, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú eres un puerco, tú eres un cochino, tú eres no sé qué, y le andan diciendo a todas las demás personas lo que ellos son, porque ellos se ven muy íntegros, porque ellos se ven muy santos, ellos se ven muy buenos. Por eso es que se atreven a juzgar a las demás personas. Pero cuando tienes un contacto con Dios, verdaderamente no te atrevas a juzgar a nadie, porque te das cuenta de nuestra condición y de la condición de Dios, y te das cuenta que necesitas de Él, igual que las demás personas necesitan de Él todos los días. En conclusión, cuando tú ves a una persona que juzga a todas las demás personas, que hablan de ellos, yo te puedo decir claramente, esa persona no ha tenido una comunión con Dios. Es muy claro. La comunión con Dios te cambia, la comunión de Dios cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de sentir, lo cambia todo dentro de ti. El Espíritu Santo viene y se fusiona contigo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, y serán una sola carne, dice la palabra. Cuando dos hombres se juntan, un hombre y una mujer se juntan, serán una sola carne. Pero cuando el Señor viene y tiene esa relación íntima contigo, entonces son uno solo, son una unidad. Eres uno con Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 6 y verso 15. Quiero seguir hablando de esto. Primero de Corintios 6, 15. Dice la palabra: ¿no saben ustedes que sus cuerpos son que son miembros de Cristo? Entonces dice el apóstol Pablo a los corintios, les dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no saben que el que se junta con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así es que para todas las personas que piensan que tener relaciones sexuales con otra persona no va a afectar de ninguna manera su vida, yo quiero decirles que están muy equivocados. Se genera un vínculo. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra, dice la palabra, serán una sola carne. Así es que ese vínculo carnal se ha desarrollado y hay una unidad allí en la carne que tiene una trascendencia. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice: ¿cómo crees que tú, siendo templo del Espíritu, cómo crees que si tus miembros ahora le pertenecen a Cristo, Él te compró, cómo crees que tú vas a hacerte uno con una ramera? Decía él, o con alguna otra persona. No pueden hacerlo. Los corintios eran cristianos, creían en el Señor, tenían dones espirituales muy importantes, y sin embargo tenían todavía una vida carnal muy fuerte. Ellos seguían teniendo, por ejemplo, relaciones sexuales con prostitutas. Corinto era la capital de la prostitución en aquel entonces, de tal manera que eran cristianos pero seguían en esto, tenían una vida carnal. No habían entendido lo que era una vida espiritual, y Él les dice: hey, señores, el Espíritu de Dios ha venido a ustedes de tal manera que ustedes pueden ser un espíritu con Él. No puedes entonces vivir una vida carnal. Así es que de la misma manera en la que hay una unidad en la carne, hay una
unidad en el Espíritu. Escúchalo bien, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, ven, ven ahora a mí? Ven y tengamos una comunión íntima. La comunión íntima del Señor, dice la palabra, es con aquellos que le temen. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le buscan todos los días, que están ansiosos de Él. Bueno, tengamos una comunión íntima. ¿Por qué no dices, Espíritu Santo, yo quiero eso hoy? He comido del amor de Dios, he comido de la gracia de Jesucristo, he tenido fe, pero hoy, Espíritu Santo, yo quiero tener una comunión íntima contigo, que avive mi espíritu, que me dé vida a mi espíritu, que haga diferente mi espíritu, que levante mi espíritu, que lo eleve por encima del alma y del cuerpo, que yo pueda vivir en el espíritu todos los días. Espíritu Santo, ven y tengamos una comunión y derrama en mí de la esencia de Dios, de su simiente, de tal manera que mi espíritu sea regenerado, renacido, avivado, Señor, como tú lo quieres. Habilita mi espíritu para poder tener una relación contigo todos los días, para escuchar tu voz, para escucharte a ti, para reconocer tu voz todos los días. Muchos cristianos conocen la palabra de Dios porque la han escuchado predicaciones, tal vez hasta la han leído. Como les digo, capaz de que fueron a un instituto bíblico, pero no saben reconocer la voz del Espíritu en su interior. El Espíritu de Dios les habla y ellos ni entienden. Hay muchas personas, me lo han dicho muchísimo, que no saben si un pensamiento viene del Espíritu o viene de su carne, que viene de su alma. Dicen, es que no sé, esto es del Espíritu o es de mí, o será mío, o será que yo lo estoy pensando. Este sueño es de Dios o es de mi carne. No pueden definir cuándo una voz viene del Espíritu de Dios, o cuándo es de su carne, o cuándo viene de otra fuente. No lo pueden definir porque no conocen a Dios, porque no tienen una comunión íntima. Yo les puedo decir, yo conozco hasta los pasos de mi esposa. Cuando escucho que va caminando, sé que ahí viene. Conozco sus llaves, conozco el ruido que hacen sus llaves, conozco su respirar, conozco todo de mi esposa. O sea, no solamente conozco su voz. Porque tenemos una intimidad, porque llevamos años viviendo juntos, y porque ese amor ha hecho ese vínculo, y conozco todo acerca de mi esposa. Esto es en la carne, en los sentidos carnales. La conozco en el alma. Sé cómo piensa, sé cómo ama, sé cómo siente, sé muchas cosas de ella. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo, porque estamos unidos. Esto es lo que el Espíritu de Dios quiere tener contigo, ese vínculo, y ser un solo espíritu contigo, de tal manera que tú conozcas su voz, que conozcas sus sentimientos, que puedas sentir lo que Él siente en las cosas que tú estás viviendo, en las cosas que te están platicando, que puedas sentir lo que Él siente, que puedas escuchar su voz y hablar lo que Él tiene para cada persona con la que tú estás. Ojalá que pudieras tú vivir en el Espíritu. Por eso digo, es tan importante tener comunión con el Espíritu Santo para poder vivir una vida en el Espíritu, para poder tener revelación del Espíritu Santo hacia tu espíritu, que vaya, que influya en tu alma y cambie tu forma de ser, tu persona, tu personalidad, tu mentalidad. Dice Primera de Corintios capítulo 15 y verso 45, sigue conmigo. Primera de Corintios 15, 45, dice la palabra, esto es bien importante. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma
viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán se está refiriendo a Adán y a su esposa, el primer hombre sobre la tierra, y dice, fue constituido el alma viviente. ¿Por qué dice que es alma viviente? Pues porque su espíritu murió, porque tenía una muerte espiritual causada por el pecado, causada por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y ya no haber podido comer del árbol de la vida. Así es que su espíritu entró en fase de muerte, una muerte espiritual. Entonces él quedó con una vida almática. Dice aquí, fue hecho el primer Adán alma viviente. Es decir, su vida depende del alma, su personalidad está en el alma, todo está en el alma. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, dice, él es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, dice aquí, el primer Adán es de la tierra, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Tal el terrenal como el terrenal son los terrenales y como el celestial son los celestiales. Así es que yo quiero que tú veas algo muy importante. Nosotros nacimos con una semejanza del primer Adán, pero quiero decirte que el postrer Adán, que es Jesucristo, el Señor, Él viene a ti, Él viene a vivir a ti. Tú recibes a Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo y viene a vivir a ti. Quien viene a vivir a ti es nada menos que el Espíritu vivificante. Lo que viene a tu vida es un espíritu que da vida. Lo que viene a ti es un espíritu que a ese espíritu muerto, a ese espíritu aletargado, a ese espíritu somnoliento, a ese espíritu que no hacía nada, lo activa, le da vida, lo aviva. Entonces vive Cristo en ti. Si Cristo vive en ti, tu espíritu está despierto, tu espíritu está avivado, tu espíritu puede conocer a Dios. Yo quiero que entiendas cuáles son las consecuencias de que el espíritu vivificante tenga una comunión íntima contigo. Bueno, pues el asunto es que las victorias de Cristo Jesús, el espíritu vivificante, vienen a ser tuyas. Podemos conocer la mente, podemos conocer la voluntad de Jesús, podemos tener la naturaleza del Señor y que entonces se forje en nosotros esa nueva creación que es un hijo de Dios. Mediante la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros, teniendo al Espíritu vivificante en nosotros, ascendemos juntamente con Cristo para vivir en los lugares celestiales. Así es que una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, una persona que ha recibido este Espíritu vivificante, esa persona no ve las cosas a nivel tierra, sino que ahora su mirada está puesta en las cosas de cielo. Tiene una mirada celestial. Allí en el cielo, ese espíritu vivificante aplasta todas las cosas de este mundo, aplasta al diablo, aplasta todas sus tentaciones, aplasta toda obra del enemigo. Esto es que el espíritu vivificante haya venido a vivir en ti. Esto es muy diferente que simplemente tener conocimiento o sentimientos y emociones acerca de lo que Cristo Jesús hizo. De repente tú le cuentas a una persona lo que Cristo Jesús hizo por ellos y las personas lloran. Y lloran simplemente porque están emocionadas, se emocionan de saber que hubo alguien que les amó tanto como Cristo Jesús, que dio su vida por ellos. Eso es una emoción, pero esa es una emoción que puede quedar allí. Es una emoción que se puede acabar. Es una emoción completamente temporal. A la semana ya no la sienten. Pero si el espíritu vivificante viene a ti, no es una emoción. Es la victoria de Cristo en tu vida la que viene y te hace un campeón, la que te hace un victorioso, la que te hace más que vencedor
en Cristo Jesús. Es así como el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es lo que hace el Espíritu vivificante en ti. Esta es la comunión íntima. Esta es la comunión que tú puedes tener con Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios 6, 19. Él vive en mí, dilo, Él vive en mí, Él vive en mí. Si el Espíritu Santo ha venido, el Espíritu Santo está en ti, entonces tú puedes decir: Él vive en mí. Esta es la comunión íntima con el Espíritu Santo. De eso te estoy hablando. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? O sea, el Espíritu Santo no es tuyo, el Espíritu Santo es de Dios, pero ha venido a vivir dentro de ti, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que el Espíritu vivificante, de ese del que te estoy hablando, ese no solamente ha venido para tener una comunión íntima contigo y se va, sino que ese Espíritu vivificante ha venido para vivir en ti. Ha venido para hacer su casa en ti. En el tabernáculo estaba el atrio, que es un tipo de nuestro cuerpo, el lugar santo, que es un tipo de nuestra alma, y el lugar santísimo, que es un tipo del Espíritu. Todo el diseño del tabernáculo Dios lo dio para que el hombre comprendiera cómo está hecho el hombre. Es un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Ese tabernáculo no tendría ninguna razón de ser en culto si no es porque el arca de Dios estuviera allí. El arca de Dios en el lugar santísimo era la presencia de Dios morando en ese lugar. Hubo un tiempo en que la presencia de Dios no estuvo en el tabernáculo debido a que la habían tomado como un amuleto y la tomaron los enemigos, la tomaron los filisteos, y les fue muy mal, por cierto, a los filisteos teniendo el arca de Dios. Pero lo que era increíble es que el tabernáculo había quedado sin el arca y seguían haciendo los sacrificios y seguían haciendo todas las cosas. No tendrían nada, o sea, ¿como para qué? Si no estaba la presencia de Dios allí. La única razón de ser de todo el tabernáculo era el arca de Dios en el lugar santísimo. Ese era el único propósito. Así es que cuando tu vida está sin la presencia de Dios, tu vida no tiene propósito. Tu vida no tiene razón de ser. Vives por vivir. Se vive simplemente para ver qué onda. Pero la verdad es que no hay razón de ser. Pero cuando la presencia de Dios está viviendo en tu lugar santísimo, entonces hay un propósito. Entonces yo quiero decirte, ese Espíritu vivificante que es Jesucristo ha venido a vivir en ti. Y dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que el que recibe al que Él enviara, lo recibe a Él y recibe al que lo envió. De tal manera que cuando tú has recibido al Espíritu Santo, el cual fue enviado por Jesús, estás recibiendo a Jesús y estás recibiendo al Padre además. Toda la plenitud de la deidad ha venido a vivir dentro de ti. Tú eres morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces, por la fe, ha venido a vivir en ti. Y si ha venido a vivir en ti, tú puedes tener una comunión íntima todos los días. Es estar casados con Él. El hombre y la mujer que se casan, que van a unir su vida, bueno, pues se separan de su padre y de su madre para hacer un nuevo hogar, para tener una nueva casa. Van a vivir juntos. Y si van a vivir juntos es porque
quieren tener intimidad, lo cual no podría tenerse si están viviendo con los suegros, si están viviendo con amigos, si están viviendo en otro lugar. El único momento en que se puede tener una intimidad es porque tú tienes tu casa sola, tienes tu recámara. Entonces, tú tienes allí un lugar de intimidad. Bueno, pues el Señor ha venido a vivir en ti. El Señor tiene una recámara que es tu espíritu. Ha venido a vivir allí de tal manera que todos los días tú puedes tener una comunión íntima. No tienes que decirle, Señor, ven para que tengamos una comunión íntima. O sea, no, yo vivo aquí, aquí estoy. Y puedo tener una comunión íntima. En esa comunión íntima tú recibes y recibes de parte de Él, de su simiente, de su conocimiento, aprendes a conocer a Él. Esto es maravilloso. Así es que dice Gálatas 2:20, es lo que les hablaba. Dice el apóstol Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo viviendo en este cuerpo, yo sigo viviendo en este cuerpo, dice, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él vive en mí, le da propósito a tu vida, le da un propósito totalmente diferente a tu vida. Cuando una persona, su propósito de vida, no sé, es trabajar en una empresa o ser el CEO de alguna empresa, o tiene como propósito de vida no sé, algún deporte, ser muy bueno en algún deporte, la verdad es que esa persona está perdida, esa persona no tiene al Espíritu de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, te das cuenta que el propósito de vida que Dios te ha dado es muy diferente. Es ser bien a las personas, es conocerle a Él, es amarle a Él, es tenerlo a Él, es tener intimidad con Él. Hay un propósito en tu vida que es Dios. Dios quiere tener comunión contigo. Por eso te salvó. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para rescatarte. Esa es la razón de ser. Porque Él quiere tener una comunión contigo. La pregunta es, ¿tú quieres tener una comunión con Él? Esa es la verdadera pregunta que hoy tú deberías de hacerte. Porque a través de la fe ya está todo listo. La recámara está adornada, la recámara está lista, está perfumada, todo está en su lugar para que tú puedas tener una comunión íntima con Dios. Este domingo yo te voy a hablar de la adoración, te voy a hablar de adorar en espíritu y verdad, te voy a hablar de esa comunión íntima en esos momentos, cómo se da. Así es que estate pendiente este domingo, de eso es que te voy a hablar. Padre, muchas gracias por esta palabra, y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú toques a cada persona, y que hoy, Señor, todo aquel que desea tener una comunión íntima contigo, hoy pueda tenerla ahora en el nombre de Jesús. Mientras los chicos tocan aquí esta canción que estuvieron tocando, más la que tú estabas cantando, Gaby, también, por favor, tú sé ministrado y entra en esta comunión íntima con el Espíritu de Dios, y empieza a conocerlo, empieza a conocer cómo es Él. Te aseguro que después de tener una comunión íntima constante con Él, vas a aprender cuál es su voz, vas a conocer sus sentimientos, vas a conocer cómo se siente dentro de ti cuando Él está moviéndose, cuando Él te está hablando. Vas a reconocer su mover en los lugares en donde tú estés. Lo vas a poder identificar, su presencia en un lugar, en otro lugar. Vas a saber que Él está allí. Quiero decirte, un día nosotros estábamos de paseo, estábamos en la catedral de Notre Dame, era un domingo.
y dado que estábamos allí, pues no teníamos un lugar a donde ir a adorar, un lugar en donde congregarnos. Entonces le dije a mi esposa, bueno, pues este es una catedral, se hizo en honor del Señor, se hizo por el Señor, así es que pues aquí vamos nosotros a orar y vamos a adorar al Señor. En ese lugar nos tomamos de la mano y allá nos sentamos en una banca y empezamos a orar, empezamos a adorar al Señor ahí en esa banca. Y les prometo que no pasaron ni 2 ni 3 minutos en que la presencia de Dios estaba allí. Yo me alarmé, yo dije, wow, esto está pasando en la Catedral de Notre Dame. En un lugar que ustedes pueden ver, estaban demonios afuera en los pilares y todo esto. Pues allí, en ese lugar, la presencia de Dios estaba manifestándose, porque nosotros estábamos adorando al Señor, porque nosotros estábamos allí. Pero puedes reconocer su presencia, pero puedes reconocer su amor, puedes saber cuando Él te está hablando. Conoce a Dios. No solamente que sepas de Dios. Es bueno que te instruyas, es bueno que estudies la palabra, es bueno que estés en la escuela de obreros, pero es mucho mejor que conozcas en la intimidad a tu Dios. Sí. Desciende
Un tiempo para que tengas amores con el Señor, para que tengas una comunión íntima con Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe de escoger. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que les teme, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red, dice la palabra. Buscar a Dios, estar en su pacto. Él te hará enseñar el camino que debes de escoger. En estos tiempos mucha gente no sabe ya qué hacer, no sabe por qué camino ir. Están desesperados viendo que buscan por un lado, por otro y nada se abre. En esta comunión íntima, el Señor te hará saber el camino en el que tú debes de andar. Se van a abrir caminos para ti. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen, dice la palabra. Oh Dios, hoy es un tiempo para tener esa comunión íntima con Dios. Empieza a hacerlo, simplemente no porque este sea el momento en el que tú tengas que hacerlo, sino esta es una oportunidad que tienes para comenzar a hacerlo. De la misma manera en que con tu esposo, tu esposa tienes una comunión íntima de manera seguida, de esa misma manera hazlo con Dios. O sea, no es diferente. No puede ser que sea una vez asombrosa, no sé, cada tiempo. Eso no ocurre en la carne. Así es que, así como en la carne buscas la comunión íntima, ¿por qué no buscas en el Espíritu la comunión íntima con Dios? Gracias, Dios. Qué maravilloso es saber, Dios, que tú nos has buscado a nosotros para tener esa comunión íntima. ¿Qué somos nosotros para poder tener esta comunión íntima contigo? Pero tú nos has buscado, tú nos amas. Qué impresionante es esto. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Las palabras de Job. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y
tú me enseñarás. Pues ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos podido aprender de ti, que hemos podido estar en tu presencia. Yo te pido que cada persona de Alcance Iscali aprenda a tener esta comunión íntima, que empiecen esta noche si es necesario, que tengan esta comunión íntima contigo. Nosotros nos despedimos de esta transmisión hoy. Todos nosotros les decimos que estamos felices de haber podido llegar a sus casas, de haber podido servir al Señor hoy y llevar este tiempo hasta sus casas. Que tengan una noche preciosa, que la pasen muy bien, que cenen muy rico. Dios les bendiga muchísimo. Les mandamos besos y abrazos a todos ustedes. Gracias, Dios.